La oración, el arte de creer. Bienvenidos a esta nueva entrega de nuestra serie especial de estudio y análisis de la obra completa de Neville Goddard. Como ya saben, este es un proyecto a largo plazo en el que vamos recorriendo cada uno de sus libros con calma, profundidad y mucho detalle, no solo para comprender la teoría, sino para aprender a aplicarla en la vida cotidiana. Venimos de trabajar Sentir es el secreto, un texto breve pero fundamental que nos mostró cómo el sentimiento es el puente entre el deseo y la manifestación. Ahora nos adentramos en un libro más extenso y más técnico, donde Neville se detiene a explicar con precisión la mecánica de la oración y la fe como herramientas creativas. Este libro, publicado en 1946, se llama La oración, el arte de creer, y en él encontramos el corazón de la enseñanza sobre cómo funciona realmente la mente en el proceso creador. Quiero agradecer a todos los que siguen fielmente estas publicaciones y que comprenden que este trabajo, aunque avance a un ritmo pausado, está hecho con dedicación, buscando siempre ofrecer algo que tenga verdadero valor espiritual y práctico. Así como lo hicimos con Sentir es el secreto, aquí vamos a desmenuzar capítulo por capítulo, párrafo por párrafo, y sobre todo vamos a enlazar las ideas con la escritura y con ejemplos prácticos que permitan vivir la enseñanza en lo concreto. Neville no escribió para la especulación filosófica ni para la teología abstracta, escribió para que cada persona descubriera dentro de sí el poder creador que es su verdadera herencia. La oración, para Neville, no es una súplica dirigida a un Dios lejano ni un conjunto de fórmulas repetidas para intentar conseguir favores. La oración es el acto creador por excelencia. Es el momento en que el ser humano reconoce su identidad con el yo soy y asume en su conciencia el estado deseado como un hecho cumplido. Es arte porque no se trata de una técnica mecánica, sino de un trabajo de sensibilidad, de imaginación y de fe. Y es creer porque lo que hace eficaz a la oración no son las palabras ni los rituales, sino la convicción interior, la certeza sentida de que lo que se ha asumido ya es real. Este libro es más largo que Sentir es el secreto, pero al mismo tiempo es más directo. Neville no se detiene en adornos, sino que va al núcleo de la cuestión, cómo la mente humana, a través del principio de reversibilidad, de la dualidad entre consciente y subconsciente y del poder del sentimiento, tiene la capacidad de convertir en realidad cualquier estado que asuma como verdadero. Lo que aquí se enseña es radical, porque derrumba por completo la idea de que dependemos de fuerzas externas, de la suerte o de la voluntad de otros. Nos sitúa frente a la absoluta responsabilidad de nuestra propia conciencia. Capítulo 1. La ley de la reversibilidad. Neville inicia su libro estableciendo un principio universal que servirá de fundamento a todo lo que desarrollará después, la ley de la reversibilidad. Para comprender la oración como arte creador es necesario entender esta ley, porque ella nos permite movernos de lo visible a lo invisible y de lo invisible a lo visible, reconociendo que causa y efecto son, en realidad, dos caras de un mismo proceso. Comienza recordando que la oración no es un ejercicio de palabras vacías ni de ceremonias externas. Jesús mismo advirtió que no se usaran vanas repeticiones ni se buscara la aprobación de los demás en la oración. La plegaria, para Neville, es un arte que exige práctica y sensibilidad. Su primer requisito es una imaginación controlada y una mente en paz. Esto significa que el verdadero orante no se dispersa en frases interminables ni en rituales solemnes, sino que sabe dirigir su atención interior hacia la experiencia deseada con concentración y serenidad. Aquí aparece la primera gran corrección que Neville hace a la religión tradicional. La mayoría de las personas cree que las ceremonias, los gestos y los ritos son los que producen el efecto,
cuando en realidad solo son añadiduras que distraen del núcleo de la oración. La esencia de la oración es la fe, y la fe, para ser eficaz, debe estar acompañada de entendimiento. No se trata de repetir lo que no se comprende, sino de practicar un arte conociendo sus leyes. Por eso cita Proverbios: adquiere sabiduría y con todo tu adquirir adquiere entendimiento. La oración no es superstición, es ciencia espiritual. Con este marco, Neville presenta la ley de la reversibilidad. El argumento es simple y contundente. En el mundo físico, todas las transformaciones de energía son reversibles. Si el calor produce movimiento, el movimiento puede producir calor. Si la electricidad produce magnetismo, el magnetismo puede producir electricidad. Si la voz humana genera ondas sonoras que se convierten en vibraciones, esas vibraciones pueden reproducir la voz a través de un fonógrafo. Causa y efecto, materia y energía, acción y reacción son intercambiables. Llevado al campo de la conciencia, este principio revela algo revolucionario. Si una situación externa puede producir un sentimiento interno, entonces un sentimiento interno puede producir una situación externa. Si recibir un regalo me produce alegría, entonces sentir alegría puede traer a mi vida el equivalente de un regalo. Si obtener un ascenso me haría sentir exitoso, entonces sentirme exitoso ahora puede atraer el ascenso. Lo que solemos considerar un efecto puede usarse como causa. Esta es la clave de la oración. Jesús lo enseñó en términos directos. Cuando ores, cree que ya has recibido lo que pides y lo tendrás. Este mandato se entiende a la luz de la reversibilidad. Si recibir algo me genera un estado interior, entonces asumir ese estado interior debe producir la recepción de ese algo. El sentimiento del deseo cumplido es la semilla que engendra la manifestación. Orar no es pedir desde la carencia, es asumir desde la plenitud. Neville explica que lo fundamental es aprender a despertar en nosotros el sentimiento de que ya somos y ya tenemos lo que deseamos. Esto se logra contemplando la dicha que sería nuestra si el objetivo estuviera ya cumplido, y viviendo en ese clima como si fuera el aire que respiramos. Mientras ese sentimiento se sostenga, el mundo externo no tendrá más remedio que reflejarlo. Aquí la fe deja de ser un concepto abstracto y se convierte en sustancia real, tal como dice Hebreos. La fe es la sustancia de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. La ley de la reversibilidad explica también pasajes como aquel que afirma que Dios llama las cosas que no son como si fuesen, y así aparecen. El secreto está en el como si. No se trata de autoengañarse, sino de usar conscientemente la imaginación para despertar el sentimiento del fin realizado. Ese sentimiento, aunque al principio se experimente en silencio interior, es la verdadera causa que el subconsciente acepta y reproduce. La belleza de este principio es que libera al ser humano de la esclavitud de los sentidos. Normalmente esperamos a que un hecho ocurra para sentir la emoción correspondiente. Esperamos a que llegue la persona amada para sentir amor, a que aparezca el dinero para sentir abundancia, a que se solucione la enfermedad para sentir salud. Neville nos dice que podemos invertir el orden. Si el hecho externo genera el sentimiento interno puede generar el hecho externo. Así la conciencia recupera su lugar como origen de toda experiencia. La práctica es clara. Se trata de preguntarnos, ¿cómo me sentiría si ya se hubiera cumplido mi deseo? ¿Qué atmósfera emocional reinaría en mí? Y luego asumir deliberadamente ese sentimiento, sostenerlo, habitarlo. No se trata de forzar emociones, sino de entrar en la naturalidad del estado deseado hasta que se vuelva tan familiar como un recuerdo. Una vez logrado esto, el subconsciente lo toma como ley y comienza a organizar la vida externa para reflejarlo. La reversibilidad también aclara por qué la gratitud es tan poderosa. La gratitud normalmente aparece después de recibir, pero si todo es reversible, dar gracias antes de recibir se convierte en causa creadora. Al agradecer anticipadamente,
El subconsciente entiende que ya se cumplió y el mundo externo se alinea con esa realidad. Por eso Jesús, antes de resucitar a Lázaro, dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Agradeció antes de ver el milagro, porque sabía que el sentimiento era la causa real. En conclusión, este primer capítulo establece el cimiento del arte de la oración. Orar es asumir el sentimiento del deseo cumplido, sabiendo que la conciencia es causa y no efecto. La ley de la reversibilidad nos permite dejar de esperar que el mundo nos dé permiso para sentir y nos invita a sentir primero lo que queremos vivir. Así, la fe deja de ser un dogma y se convierte en un método práctico para transformar la vida. Capítulo 2. La naturaleza dual de la conciencia. En este capítulo, Neville despliega uno de los principios más fundamentales de toda su enseñanza. La conciencia humana no es una unidad simple, sino que posee una naturaleza dual. Existe la parte consciente y la parte subconsciente, y entender cómo interactúan ambas es la base indispensable para dominar el arte de la oración. Lo primero que subraya es que la porción consciente de la mente, aquello de lo que estamos despiertos y atentos, es apenas una fracción mínima de la totalidad de la conciencia. Lo infinitamente mayor se encuentra debajo del umbral de lo objetivo, en la región subconsciente. Esa dimensión profunda no es secundaria ni menos importante, al contrario, es la causa verdadera de toda acción y de toda experiencia. Neville llega a decir que el subconsciente es lo que el hombre es, mientras que lo consciente es lo que el hombre sabe. La primera dimensión determina el ser, la segunda apenas informa. La cita de Jesús, yo y el Padre somos uno, pero el Padre es mayor que yo, cobra aquí un nuevo sentido. El yo es la conciencia objetiva, el Padre es el subconsciente. El Hijo, el yo consciente, no puede hacer nada por sí mismo, porque la verdadera obra creadora la realiza el Padre dentro, el subconsciente que recibe impresiones y las despliega en el mundo. Esta es una reinterpretación profunda de las palabras evangélicas. El Cristo habla en nombre de esa unidad, pero reconoce que el poder operativo reside en el Padre interior. Neville explica que lo que experimentamos conscientemente está construido sobre supuestos subconscientes. Son nuestras asunciones en lo profundo las que moldean el patrón de existencia objetiva. El subconsciente tiene el poder de pronunciar el mismo decreto que aparece en Génesis: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El hombre externo, visible y objetivo es siempre el resultado del hombre interno, invisible y subjetivo. Dentro de ese subconsciente reside todo en estado latente, como semillas dormidas. Es allí donde la creación está guardada, esperando ser despertada por una asunción sostenida. Incluso durante el sueño, cuando el cuerpo descansa, el subconsciente no duerme, permanece vigilante. Mientras la mente consciente se apaga, el subconsciente libera en el escenario de la experiencia aquellas suposiciones que se han enraizado en él. El sueño del cuerpo no es sueño para la mente profunda. La oración, en este contexto, se convierte en la llave que abre ese almacén infinito. Neville cita la promesa de Malaquías: probadme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. El cielo no es un lugar físico, es la dimensión del subconsciente. La oración modifica las suposiciones internas y, al hacerlo, cambia inevitablemente las expresiones externas. Cambiar la oración es cambiar el estado subconsciente, y cambiar ese estado es cambiar la vida. Para comprenderlo mejor, Neville distingue los modos de razonamiento de las dos mentes. La mente consciente, objetiva, razona inductivamente. Observa, compara, analiza, aprende por experiencia y educación. Esta forma de razonar es útil para la vida práctica, pero encuentra difícil aceptar lo que contradice los 5 sentidos. Por eso, al enfrentar la oración, tropieza, porque le cuesta creer lo que aún no ve.
El subconsciente, en cambio, razona deductivamente. No analiza la veracidad de la premisa, no pregunta si es posible o imposible. Simplemente recibe lo que se le entrega como premisa y lo desarrolla lógicamente hasta sus últimas consecuencias. Si se le da la premisa de que eres próspero, actuará sobre ella y producirá prosperidad. Si se le da la premisa de que eres pobre, actuará sobre ella y producirá pobreza. No discute, no objeta, no selecciona, acepta y multiplica. Esto hace evidente la importancia de lo que asumimos. La oración, definida por Neville como el arte de creer lo que los sentidos niegan, es un trabajo casi enteramente con el subconsciente. Cuando logramos llevar al subconsciente la sensación del deseo cumplido, él, razonando deductivamente, desplegará ese estado hasta hacerlo visible. Por eso afirma que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. El poder creador no reside en las apariencias externas, sino en la matriz interna que las genera. Neville amplía esta visión al explicar que la mente subjetiva no es algo individual aislado, sino un océano común que anima toda la creación. Es el espíritu que da vida, la corriente invisible que atraviesa todo lo que existe. Pensamientos y sentimientos fundidos en creencias imprimen modificaciones en esa mente universal, cargándola con una misión que ella ejecuta fielmente. Lo que pensamos y sentimos no se queda en nosotros, se proyecta en esta corriente compartida y vuelve a nosotros convertido en experiencia. La mente consciente formula premisas, la mente subconsciente las desarrolla y manifiesta. Si la subjetiva tuviera capacidad de razonar inductivamente como la objetiva, nadie podría ser considerado responsable de su vida, porque todo quedaría al azar de evaluaciones cambiantes. Pero al ser estrictamente deductiva, ella obedece ciegamente. Por eso la responsabilidad recae en la mente consciente, que es la encargada de elegir qué impresiones le entrega. Aquí Neville introduce un aspecto decisivo: la transmisión de ideas de mente a mente. El subconsciente no solo moldea la experiencia individual, también comunica convicciones a otros a través de telepatía. Lo que creemos profundamente sobre alguien se transmite a esa persona sin que lo sepa, y si lo acepta en su subconsciente, influye en su comportamiento. Por eso nuestras convicciones ocultas acerca de los demás pueden convertirse en realidades compartidas. El único límite es que nadie puede aceptar subconscientemente una idea que no desearía como verdad para sí mismo. Pero todo lo que se puede desear para otro puede ser aceptado y expresado. El subconsciente, concluye Neville, es gobernado por la sugestión. La mejor manera de sugerir es cuando la mente objetiva está en estado pasivo, como en el ensueño controlado. Allí la atención se concentra sin esfuerzo y los sentidos externos se apagan. En ese estado no debe haber conflicto, porque la lucha interna rompe la impresión. La clave es volverse de lo que es a lo que debe ser, asumir el ánimo del deseo cumplido, y por la ley de reversibilidad, lo deseado se realizará. Este capítulo revela de manera magistral la mecánica de la oración. La conciencia objetiva debe aprender a sembrar en la conciencia subjetiva, sabiendo que lo que allí se deposita se hará carne. La oración no es convencer a un Dios externo, sino persuadir al propio subconsciente mediante el sentimiento. Comprender la naturaleza dual de la conciencia es comprender que somos responsables de nuestras experiencias, porque somos responsables de lo que permitimos que eche raíz en nuestro interior. Capítulo 3. Imaginación y fe. En este capítulo, Neville une dos facultades que en apariencia son distintas, pero que en la práctica se convierten en una sola fuerza creadora, la imaginación y la fe. Ambas constituyen el puente entre la mente consciente y el subconsciente. Cuando operan juntas, logran establecer afinidad entre ambas y hacer que la oración sea eficaz. Neville comienza destacando algo sorprendente. Todos los hombres,
de manera consciente o inconsciente, están constantemente lanzando encantamientos. El hombre imaginativo proyecta imágenes con tanto poder que influyen en quienes lo rodean, aún sin proponérselo. El hombre menos imaginativo, en cambio, vive bajo la influencia de esas proyecciones. Basta recordar la escena cotidiana que Neville propone. La madre que, mientras zurcía calcetines, siembra con sus palabras o gestos un cambio en la mente de su hijo. Sin darse cuenta, está moldeando su conciencia. Si es posible lanzar encantamientos de manera involuntaria, ¿cuánto más será posible hacerlo de forma intencional, con una imaginación dirigida y con fe? Aquí aparece la clave. La imaginación controlada es el medio por el cual sembramos en el subconsciente, y la fe es la aceptación profunda de lo imaginado como verdadero. Neville aclara que el hombre imaginativo no se rige por lo que los sentidos le dicen. Para él, lo visible es apenas un medio. Lo real está en la profundidad de su imaginación, donde toda idea existe en sí misma. Su única regla es obedecer al instinto misterioso que le indica eliminar cualquier emoción contraria al estado del deseo cumplido. El hombre de imaginación sabe que toda restricción lógica se derrumba ante la ley de la conciencia. Imaginación y fe son entonces las únicas facultades necesarias para crear condiciones objetivas, pero la fe de la que habla Neville no es una creencia intelectual, sino una fe puramente subjetiva. Se alcanza cuando la mente consciente suspende su oposición y permite sentir y aceptar como verdad aquello que los sentidos niegan. Aquí Neville introduce una enseñanza práctica y poderosa. No es necesario que la persona objeto de nuestra oración esté consciente o consienta lo que hacemos. La mente subjetiva funciona por sugestión y por telepatía, y es posible establecer comunión inmediata con otro sin que lo sepa. El procedimiento que describe es directo. Para establecer afinidad con alguien, basta con llamarlo mentalmente, como si buscáramos atraer su atención. Luego, imaginar que responde, escuchar su voz interiormente y representarlo en el estado deseado. Si queremos bendecirlo con prosperidad, debemos verlo próspero y escucharlo agradeciéndonos por su fortuna. Si queremos sanidad para alguien, debemos representarlo sano y escucharlo decirlo con naturalidad. Al conversar mentalmente con él y emocionarnos con esas noticias como si fueran reales, el subconsciente toma esa escena como hecho y la proyecta. Aquí Neville cita a Job: decretarás una cosa y será establecida en ti. No es la fuerza de voluntad lo que envía la sugestión, sino la claridad del pensamiento y el sentimiento de verdad. Cuando la creencia y la voluntad entran en conflicto, la creencia siempre vence. Por eso, la oración no funciona por presión ni por esfuerzo, sino por entrar en el espíritu de la cosa deseada y asumirla como real. El profeta lo resumió en las palabras: no por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu, dice el Señor. Neville insiste en un principio que parece repetirse en cada capítulo, pero aquí cobra nueva luz. No atraemos lo que queremos, atraemos lo que creemos verdadero. Las oraciones no son escuchadas porque se deseen con fuerza, sino porque se aceptan internamente como hechos. Lo que determina el resultado no es la intensidad del deseo, sino la calidad de la creencia. Por eso la imaginación y la fe deben trabajar juntas. La imaginación provee la escena y la fe la sella como real. Este capítulo introduce también la idea de la aceptación del fin como orden de los medios. Una vez que aceptamos el estado final como verdadero, los medios se organizan solos. La reflexión más sabia no podría planear mejores caminos que los que la fe pone en movimiento. Esto significa que debemos soltar la obsesión por cómo sucederán las cosas y concentrarnos únicamente en el fin asumido. Cuando mentalmente hablamos con nuestros amigos, como si nuestros deseos para ellos ya se hubieran realizado, estamos sembrando las condiciones para que así sea. Neville hace una distinción muy fina entre la letra y el espíritu. La sanación atribuida a medicinas, reliquias o lugares santos
no se debe a un poder inherente en ellos, sino al espíritu con que son aceptados. Es la fe del individuo, activada por la imaginación, la que produce la curación. De ahí que diga con Pablo, la letra mata, pero el espíritu da vida. Lo que cuenta no es el objeto externo, sino la disposición interna con que se lo recibe. La mente subjetiva, recuerda Neville, está completamente gobernada por su gestión. No distingue entre lo verdadero o lo falso, lo real o lo imaginado. Si se le da una premisa con fe, la aceptará y la ejecutará. De ahí que los resultados sean los mismos, se trate de una creencia en una medicina o en una reliquia, o de una creencia en la palabra interior. La expectación confiada es el medio más potente de producir cualquier estado. El que espera confiado ya lo ha creado. El fracaso, por el contrario, ocurre por la autosugestión antagónica. Si alguien recibe un tratamiento y al mismo tiempo duda en su corazón, esa duda se convierte en la semilla que anula el resultado. La duda objetiva interfiere en la aceptación subconsciente. Por eso Neville recomienda el tratamiento silencioso o ausente. Cuando la persona no sabe objetivamente que se está orando por ella, no puede generar resistencia. Así la sugestión penetra más directamente y el subconsciente la asume como propia. Este capítulo también revela un principio ético profundo. La mente subconsciente transmite ideas de mente a mente y lo que creemos sobre otros se les comunica. Por eso debemos disciplinar la imaginación para nunca sostener imágenes negativas. El hombre consciente de la ley sabe que debe imaginar solo lo que es amable y de buen nombre. Así se convierte en bendición para sí mismo y para los demás. La conclusión de Neville es magistral. El verdadero salvador del hombre no es una persona, sino el estado que lo salva. El salvador del enfermo es la salud. Del hambriento es el alimento, del sediento es el agua. No se trata de esperar que alguien externo nos rescate, sino de asumir el estado que corresponde y caminar en compañía de nuestro Salvador interior. Asumir el sentimiento del deseo cumplido es caminar con Cristo, porque Cristo no es otro que la conciencia despierta a su poder creador. Este capítulo, entonces, nos enseña que la imaginación despierta y la fe confiada son las herramientas esenciales para transformar la vida. La imaginación nos da la forma, la fe nos da la sustancia, y juntas imprimen en el subconsciente la semilla que inevitablemente germinará. No hay límite para lo que puede lograrse cuando estas dos facultades trabajan en armonía. Capítulo 4. Ensueño controlado. Este capítulo es la bisagra práctica del libro porque lleva la ley de la reversibilidad y la dualidad de la conciencia a su terreno operativo. Neville parte de una observación contundente. Todos los seres humanos son susceptibles a las mismas leyes psicológicas que gobiernan al sujeto hipnótico. La mente objetiva puede quedar parcial o totalmente suspendida, pero cuando eso ocurre no se apaga la vida interior. Al contrario, las facultades subjetivas se vuelven más alertas y receptivas. Cuanto más duerme la mente consciente, más despierta y poderosa se muestra la mente subconsciente. De ahí que una sugestión que parece débil, si se entrega a un intelecto tenso, se vuelve altamente eficaz cuando la conciencia está relajada, recogida, casi soñando. Neville define con precisión el estado que quiere que cultivemos. No se trata de un trance escénico, sino de estar objetivamente inconscientes respecto del mundo inmediato. En hipnosis, la mente consciente se duerme y el subconsciente queda expuesto, listo para ser impresionado. Traslada ese principio a la vida cotidiana con una clave práctica. Toda persona que en un momento dado no está objetivamente consciente de ti está en un estado hipnótico en relación contigo. Esta afirmación,
que a simple vista parece audaz, solo hace explícito algo que vivimos a diario. Lo que sostenemos con convicción acerca de otros viaja, es recibido subjetivamente y produce efectos, como advierte Eclesiastés cuando dice que hasta el pensamiento maldito del monarca termina siendo oído por un ave de los cielos. Lo que verdaderamente crees de otro, eso despiertas dentro de él. A partir de aquí, el ensueño controlado deja de ser una curiosidad y se vuelve método. Nadie necesita ser puesto en trance de manera teatral. Si el sujeto no sabe objetivamente que estás orando por él y tú, en estado de recogimiento, sugieres con convicción, tienes el contexto ideal para la oración eficaz. La instrucción es simple y precisa. Representa mentalmente a la persona como ya siendo aquello que deseas para ella. Háblale por dentro, felicítala, escucha su respuesta en un tono de conversación cotidiana, observa su alegría y permite que esa escena te emocione como si estuviera sucediendo ahora. Cuando vuelves a tu vigilia, has sembrado. En el círculo de tu acción, cada palabra pronunciada subjetivamente despierta objetivamente lo que afirma. Este punto introduce una ley delicada y decisiva. La incredulidad del sujeto no es un obstáculo si tú gobiernas el ensueño. La condición no es la fuerza de tu voluntad, sino la firmeza de tu creencia. Donde voluntad y creencia chocan, vence la creencia. Por eso Neville repite la consigna profética, no por fuerza ni por poder, sino por el espíritu. El operador establece contacto con la mente subjetiva del otro, visualizándolo y oyendo su voz, pero lo que realmente transmite no es el volumen del intento, sino la cualidad del convencimiento. Si de veras aceptas que esa conversación es real en el ámbito subjetivo, la mente subjetiva del otro recibe la impresión y la traduce en conducta afín. Aquí se formula la primera advertencia técnica. Una conversación mental que incluya un ápice de duda está ya contaminada. La mente subjetiva no replica tus palabras, replica tus ideas fijas. Si la idea fija es «esto probablemente no funciona», eso es lo que se transmite. De ahí la importancia del término controlado. En el ensueño, o gobiernas tu imaginación o ella te gobierna a ti. Controlar la imaginación no es tensarla, es hacerla simple y nítida, sin ambivalencias. La escena debe excluir toda emoción que contradiga el estado del deseo cumplido. La mente subjetiva está obligada a manifestar lo que mentalmente afirmas con fe, y lo manifestará de tal modo que el sujeto sentirá que la decisión vino de sí mismo, como si la idea se le hubiera ocurrido. El subconsciente siempre crea desde adentro hacia afuera. El capítulo desarrolla, además, la continuidad con lo ya estudiado. La reversibilidad late en cada línea. Si en 4 meses la cosecha despertaría alegría en ti, entonces despierta hoy la alegría de la cosecha, y por reversibilidad precipitarás la cosecha. Si escuchar «nunca me he sentido mejor» y «nunca he estado tan próspero» te produciría alivio y gozo, invierte la secuencia. Oye esas frases ahora en la conversación interna y permite que ese alivio y ese gozo actúen como causa. La ley no hace excepciones. La energía emocional que despiertas se transforma en la forma correspondiente. Desde la perspectiva de la dualidad de la mente, el ensueño controlado es el punto de unión donde la mente consciente entrega una premisa simple y la mente subconsciente la acepta sin resistencia. Para que esa unión ocurra, conviene provocar una ligera somnolencia. No es imprescindible la noche, pero es el momento más natural. La respiración se vuelve lenta, los párpados pesan, el cuerpo pierde su rigidez. Ese preludio hipnagógico apaga el escrutinio del intelecto y deja al descubierto el campo fértil. En ese clima, una escena breve repetida suavemente imprime más que 100 afirmaciones dichas en plena vigilia. La conversación interior funciona porque traduce el fin cumplido en un guión que el cuerpo reconoce como real. Hay tono, hay ritmo, hay calor, hay sensación de proximidad. El subconsciente entiende ese idioma.
Puede surgir la inquietud ética: ¿no es esto manipulación de otros? Neville responde de forma implícita al redefinir Salvador. El salvador del enfermo es la salud, del hambriento el alimento, del sediento el agua. Orar por otro, en su sentido más alto, no es dominar su voluntad, es elevar el estado en el que lo contemplas. Por eso insiste en imaginar solo lo amable y de buen nombre. El operador disciplinado no proyecta miedo, celos o carencia, porque sabe que todo lo que despierta en sí encontrará afinidad en el mundo. El uso maduro del ensueño controlado bendice, no somete, libera, no constriñe. Si alguna vez te hayas tentado a enviar una escena que no desearías recibir, recuerda la ley. Toda sugestión regresa a su origen por la misma vía con que salió. El capítulo ofrece, a través de ejemplos, el modo más concreto de aplicar la técnica. Si deseas salud para alguien, evítate la cadena de medios y ve al final. Llévalo a tu imaginación de pie, luminoso, diciendo con naturalidad que nunca se ha sentido mejor. Permite que el timbre de su voz te convenza, observa en su rostro la soltura de quien ha sido liberado del dolor. Si trabajas un asunto de provisión, escucha que te cuenta, con esa mezcla de alivio y alegría que no se puede fingir, que todo se ha acomodado y que ahora hay más de lo suficiente. Si el tema es reconciliación, oye las palabras sencillas de un perdón ya dado y percibe en el cuerpo la paz que sigue a los nudos deshechos. En cada caso, el operador no pide, decreta por la vía del sentir. Decretarás una cosa y será establecida en ti. Se entiende entonces por qué Neville afirma que el control del subconsciente es el dominio sobre todo. Ese control no se logra apretando los puños, sino gobernando las creencias. Tus creencias son los moldes, tus conversaciones internas, el vaciado, tus sentimientos, la mezcla que cuaja. La mente subjetiva, conductor universal, toma esa mezcla y la vierte en la escena externa. Los hechos visibles, dice Neville, o son efectos vibratorios de lo que has vibrado dentro, o causas vibratorias que despiertan en ti vibraciones correspondientes. El hombre disciplinado jamás les concede a los hechos el poder de ser causas si no despiertan un estado deseable. Usa la ley a favor, no en contra. Queda una última precisión que cierra el círculo con los capítulos anteriores. Ensueño controlado no es sinónimo de pasividad boba. Es concentración sin fricción, claridad sin rigidez, suavidad sin debilidad. La fuerza no está en apretar la imagen, sino en creerla. La fidelidad no está en repetir hasta el agotamiento, sino en no desmentir con reacciones ansiosas lo que sellaste en lo secreto. El sello verdadero se reconoce por su efecto colateral. Aparejada a la escena, brota una quietud dulce, una gratitud que no necesita razones, un sosiego del pulso. Esa paz es señal inequívoca de que la sugestión llegó a destino. Con este capítulo, la oración como arte de creer entra en su taller. Ya no hablamos solo de principios, sino de la práctica concreta para imponer al subconsciente la marca del fin cumplido y por la ley de reversibilidad, dejar que ese sello se convierta en forma. Imaginación y fe siguen siendo los secretos de la creación, pero ahora sabemos dónde y cómo unirlas, en ese borde dorado entre la vigilia y el sueño, donde cada palabra interior se vuelve carne y cada sentimiento asumido se vuelve destino. Capítulo 5. La ley de transmisión del pensamiento. Neville introduce en este capítulo un principio que para muchos resulta desconcertante y hasta increíble. La mente humana puede transmitir pensamientos y estados interiores a otros, y esos pensamientos viajan como vibraciones que despiertan en los demás lo que uno afirma. Esta idea no es especulación moderna ni superstición, es la consecuencia lógica de todo lo que ya ha venido explicando.
Si la conciencia es la única realidad y si todo pensamiento produce una vibración que afecta al subconsciente, entonces esas vibraciones no están confinadas al interior del individuo, sino que se proyectan hacia la conciencia universal de la cual todos participamos. La enseñanza arranca con una cita de los Salmos. Él envió su palabra y lo sanó. La palabra no se refiere a un sonido físico, sino a la conciencia de un estado interior que fue proyectado hacia otro hasta despertar en él una vibración semejante. Así, Jesús podía decir a distancia, «Ve, tu hijo vive», y el hijo era sanado, no por la voz exterior, sino porque el estado de salud fue transmitido y aceptado en el subconsciente del otro. Neville insiste en que para orar eficazmente debemos tener objetivos claros. No se puede transmitir algo indefinido. Debemos saber qué queremos antes de pedirlo, porque sólo así podemos sentirlo como ya realizado. La oración es precisamente eso, el sentimiento del deseo cumplido. Una vez que el estado se asume como real en el subconsciente, ya no se busca más, porque el resultado está asegurado por la ley de la reversibilidad. Si un estado interno puede producir un hecho externo, entonces un hecho externo puede ser despertado por un estado interno asumido con fe. Para ilustrar la transmisión de pensamientos, Neville recurre a la analogía del fotófono. En este instrumento, un rayo de luz reflejado en un espejo es modificado por las vibraciones de la voz y transporta esa información a distancia, reproduciéndola en un receptor. Lo mismo ocurre con la conciencia. El yo soy, la conciencia de existir, es la luz fundamental. Los pensamientos y sentimientos son vibraciones que modifican esa luz y cuando son proyectados hacia otro, hacen vibrar el espejo de su mente de acuerdo con la modificación recibida. Así se transmite una idea subjetiva que tarde o temprano se encarna en el mundo objetivo. Neville lo explica con palabras simples. Pensar es hablar bajo, hablar es pensar en voz alta. Ambos procesos son formas de vibración que se proyectan en el espacio. Por eso afirma que la conciencia es un espejo sensible que refleja no solo lo que ve objetivamente, sino lo que imagina y recuerda. Si puedo ver mentalmente lo que no está presente, es porque la mente funciona como un espejo vibrante que capta y proyecta imágenes. Aquí la enseñanza se vuelve práctica. Para cambiar el mundo, primero hay que cambiar nuestro concepto de él. Para transformar a un hombre, hay que transformar nuestra imagen interior de él. Si lo vemos débil, sostendremos su debilidad. Si lo vemos fuerte y bendecido, esa es la vibración que despertaremos. No se trata de manipular ni de imponer, sino de reconocer que cada uno es sensible a lo que los demás creen de él. Si no vemos resultados en el otro, no debemos culparlo a él, sino revisar nuestra propia fe. En cuanto creamos realmente en el estado afirmado, los resultados siguen inevitablemente. Las palabras subjetivas, es decir, las asunciones del subconsciente, no son meras ideas, son semillas vivas. Como dice Isaías, no volverán vacías, sino que cumplirán lo que fueron enviadas a hacer. Persisten hasta que despiertan la vibración correspondiente en el sujeto al que fueron dirigidas. Una vez que se logra el resultado, dejan de operar y la persona puede permanecer en ese nuevo estado o volver al anterior. Así se cumple la máxima de que lo que sostiene nuestra atención sostiene nuestra vida. Este principio también explica la aparente resurrección de lo muerto. Nada está realmente muerto. Todo está dormido esperando ser reconocido. Si alguien parece marchito, enfermo o acabado, basta con que otra conciencia despierte en él la vibración de juventud, salud o vitalidad para que esas semillas que estaban latentes broten de nuevo. La muchacha de la que Jesús dijo, no está muerta, sino dormida, ilustra esta verdad. La muerte, la edad y la decadencia no son finales absolutos, son estados olvidados de vitalidad que pueden reactivarse. Neville enfatiza que la distancia no es un obstáculo. La mente subjetiva no conoce las limitaciones de tiempo y espacio.
podemos habitar mentalmente en un lugar distante como si fuera aquí y ahora. Podemos hablar subjetivamente con alguien a miles de kilómetros y si nuestra fe es clara, esa vibración lo alcanzará. La imaginación puede trascender todas las barreras y actuar en un tiempo y espacio psicológico, no físico. Este capítulo también plantea una advertencia ética importante. Si enviamos pensamientos maliciosos, estos vuelven a nosotros cuando no son aceptados por el otro. Lo que sembramos, recogemos. Si alguien no puede aceptar subjetivamente la vibración enviada porque no la desearía jamás para sí mismo, la energía retorna a su origen y se realiza en el remitente. Así, quien desea mal termina cosechando ese mismo mal. En cambio, lo que deseamos sinceramente para otro puede ser aceptado por él y al mismo tiempo sembrado en nosotros. Por eso, dar es recibir. Lo que afirmamos de otros lo despertamos también en nosotros. Neville cita a Pablo: todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, en esto pensad. Nunca debemos afirmar para otro lo que no quisiéramos para nosotros mismos. El estado que transmitimos a otro debe estar vivo primero en nosotros, porque nadie puede dar lo que no tiene. Lo que creemos de los demás se convierte en espejo de nuestra propia identidad. Así, la ley de transmisión del pensamiento nos enseña que somos responsables no solo de nuestras oraciones por nosotros mismos, sino también de las imágenes que sostenemos sobre los demás. El capítulo culmina con una visión poética. La imaginación genera imágenes visuales, sonidos mentales o acciones mentales. Aunque parecen venir de fuera, surgen de dentro, proyectadas por el espíritu desde el almacén infinito de la conciencia. Esas vibraciones se manifiestan en hechos visibles, porque todo pensamiento lleva consigo un movimiento vibratorio que termina en expresión física. De ahí que el Evangelio diga: y la palabra se hizo carne. Lo que nace como vibración interna termina encarnándose como realidad objetiva. La conclusión es clara: la conciencia es la única realidad. Y todo lo que creemos de nosotros y de los demás se transmite y se refleja. No hay poder fuera de la mente del hombre. Por eso, usar la imaginación y la fe en línea con lo noble, lo justo y lo verdadero es no solo una práctica espiritual, sino un deber moral. Cada pensamiento es un mensaje enviado al universo, y cada mensaje volverá multiplicado en la experiencia del que lo envió. Capítulo 6. Buenas noticias. Este capítulo recoge la vertiente más práctica y a la vez ética del arte de orar. Hasta aquí, Neville ha mostrado que la conciencia es causa, que el sentimiento es la llave, que el ensueño controlado impresiona al subconsciente y que los estados pueden transmitirse de mente a mente. Ahora desciende un peldaño más y enseña cómo llevar buenas nuevas usando con precisión la conversación interior. La imagen bíblica de Isaías no es un ornamento poético. Quien trae buenas noticias es, en la economía de la conciencia, aquel que despierta estados beneficios en sí y en los demás. Llevar buenas nuevas es, técnicamente, despertar en otro la vibración del bien que afirmas de él. La instrucción central es directa y concreta. Llama ante el ojo de tu mente a la persona que deseas ayudar. Represéntala viva, presente, nítida. Haz que esa imagen subjetiva afirme, con su propia voz y tono cotidiano, que ya ha hecho lo que deseas que haga o que ya es lo que deseas que sea. No basta ver un rostro mudo, debes oír esa voz diciéndote lo que quieres oír y dejar que ese reporte te conmueva como noticia cierta.
Cuando esa conversación mental se vuelve real para ti, has sembrado en él la semilla vibratoria del estado afirmado. Esa vibración persiste, viaja y obra hasta cumplir su misión. Si no ves resultado, la ley te envía de vuelta al único punto que puedes corregir, tu propia aceptación. O bien no aceptaste con firmeza la verdad de lo afirmado, o bien lo afirmado es un estado que el otro no puede desear para sí o para nadie. En ese caso, por justicia de la ley, el estado vuelve a ti y se realiza en ti. Neville aborda luego un hábito que todos practicamos y rara vez examinamos: hablarse a uno mismo. Ese murmullo continuo que muchos consideran inocuo es en realidad la forma más fructífera de oración, para bien o para mal. Una discusión mental con la imagen de otro es, en rigor, una oración pidiendo una discusión. Te preparas a ser ofendido cuando lo encuentres, porque has pedido ofensa en lo secreto. Si antes del encuentro cancelas esa orden y la sustituyes por una conversación mental de reconciliación o aprecio, cambias la cosecha. El problema, dice Neville, es que olvidamos lo que conversamos por dentro y luego nos declaramos confundidos por los conflictos que nos salen al paso. Nada misterioso. El mundo está devolviendo con obediencia perfecta nuestro parloteo íntimo. El reverso luminoso es inmediato. Si las discusiones producen conflictos, las conversaciones felices, sostenidas con fe, producen estados visibles de buenas noticias. El hombre se crea a sí mismo desde su imaginación, y como su imaginación nunca está aislada, también crea el clima en que los otros lo reciben. Por eso este capítulo es una llamada a la responsabilidad de nuestra palabra interior. Cada frase que sostienes en silencio es una semilla enviada al campo común de la mente subjetiva. Neville ofrece 2 vías prácticas cuando el estado deseado es para ti y te cuesta aceptarlo porque tus sentidos lo niegan. La primera consiste en valerte de la fe de un amigo. Trae a tu mente a un ser querido y pon en su boca la afirmación de que tú ya eres o ya tienes lo que deseas. Ese amigo, sin saberlo, asume subjetivamente de ti el estado que afirmas. Al ser una aceptación inconsciente, persiste hasta cumplir su misión, despertar en ti la correspondiente vibración. Cuando esa vibración despierta, se muestra como hecho externo. La segunda vía es la fórmula de Job. Ora por tus amigos, fija tu atención en uno y escúchalo contarte su buena fortuna en un área comparable a la tuya. Si anhelas salud, óyelo sano. Si buscas provisión, óyelo provisto. Si pides reconciliación, óyelo reconciliado. Siente sinceramente su alegría y desea su bien sin envidia. Esa misericordia es doblemente bendita. Bendice a quien la recibe y a quien la da. Lo que aceptas como verdad de otro queda establecido en él y vuelve a ti en medida rebosante. Aquí Neville introduce una observación fina sobre las transformaciones. En la física, una fuerza no se transforma en una sola cosa. Al martillar no solo hay golpe, hay calor, ruido, cambio magnético. De manera análoga, el estado que transmites a otro nunca es una transferencia que te deja vacío. Al contrario, te retorna multiplicado. Por eso, tras alimentar a 5.000, sobran 12 canastos. Dar por vía subjetiva no empobrece, enriquece. Transmitir buenas noticias no te resta, te colma. La ética de este capítulo es transparente. Nunca afirmes de otro lo que no quisieras ver de ti. Nunca sostengas conversaciones interiores que no estarías dispuesto a recibir. La ley es imparcial. Si el otro no puede aceptar subjetivamente lo que envías, porque jamás lo desearía para nadie, esa vibración regresa a su origen y se establece en ti. Así se explica por qué el juicio malicioso daña primero al que juzga. Del mismo modo, lo que deseas con sinceridad para otro abre en ti mismo el canal por el que eso mismo fluye. Dar es recibir, no como consigna moralizante, sino como descripción técnica de la conciencia. Antes de transmitirse, el estado debe estar despierto en ti. Nadie da lo que no tiene, nadie comunica un tono que no vibra ya en su pecho.
El capítulo también corrige expectativas ingenuas sobre tiempos y distancias. La mente subjetiva no reconoce los límites que gobiernan a los sentidos. Puedes habitar mentalmente en un lugar lejano como si fuese aquí. Puedes conversar con alguien a miles de kilómetros como si estuviera frente a ti. El obstáculo real no es el espacio, es el hábito de considerar el espacio un obstáculo. La imaginación opera en tiempo y espacio psicológicos. Donde fijas tu conciencia, allí estás. Por eso, al llevar buenas noticias, no te preocupes por el cómo llegará, solo conságrate al fin, porque en el ámbito donde se decide la forma, el fin llama a sus medios. La práctica que se desprende de este capítulo es sencilla y poderosa. Elige un momento de recogimiento. Llama a la mente a la persona o a ti mismo a través de un amigo. Coloca en la escena una frase breve y humana que signifique la buena nueva ya cumplida. Escucha esa frase con el mismo crédito que darías a una llamada telefónica. Permite que te toque. Siente la emoción natural que seguiría a esa noticia si fuese cierta. Quédate lo suficiente para que aparezca, sin esfuerzo, la gratitud. Luego suelta. La conversación subjetiva ya fue enviada, su vibración persistirá hasta lograr su objeto. Si te sorprendes más tarde sosteniendo un diálogo de queja o crítica, no te culpes, corrige la escena, cancela, sustituye, vuelve a bendecir. La ley responde siempre al último decreto fijado con fe. Este capítulo, llamado Buenas Noticias, no es solo una invitación a difundir optimismo. Es un entrenamiento para convertirse literalmente en portador de salvación en el sentido nevilliano. El salvador de una situación es el estado que la salva. Cuando llevas a otro el tono de la salud, te conviertes en portador de salud. Cuando llevas perdón, eres portador de perdón. Cuando llevas provisión, eres portador de provisión. Ese es el ministerio del creyente según esta ley. Traer a cada encuentro la noticia cumplida del bien, primero en el secreto del corazón y luego en el teatro de la vida. Con buenas noticias, la oración deja de ser un acto esporádico para volverse conducta permanente. Tu hablar interno se reconoce como el verdadero púlpito desde el cual predicas todo el día. Cada pensamiento es un mensajero, cada imagen una carta, cada sentimiento un sello. Si tu correo interior reparte discusión, recogerás discusión. Si reparte buenas nuevas, encontrarás puertas abiertas que no sabías que existían. Así opera la ley, con la exactitud de un reflejo y la generosidad de un desborde. Capítulo 7. La plegaria más grande. Con este capítulo, Neville lleva su enseñanza al punto culminante. Todo lo dicho hasta aquí sobre la ley de la reversibilidad, la dualidad de la mente, la imaginación y la fe, el ensueño controlado, la transmisión del pensamiento y las buenas noticias, encuentra su coronación en una sola afirmación. La plegaria más grande del hombre es asumir en lo íntimo: yo soy Cristo. Neville comienza recordando que la imaginación es el vientre santo donde toda creación tiene su inicio. Primero imaginas lo que deseas, luego lo crees verdadero, y esa fe lo convierte en experiencia objetiva. El mundo entero, incluso las personas, se convierten en lo que eliges ver de ellas. Por eso insiste en que un hombre es según la manera en que lo miras. Si lo ves limitado, reafirmas su limitación. Si lo ves noble, despiertas en él la nobleza. La cita de Isaías sobre el siervo ciego y el mensajero sordo cobra aquí un sentido práctico. El hombre perfecto se niega a juzgar por las apariencias y decide ver solo lo que desea que sea. Así, al mirar a otro como portador de bien, despierta ese bien. La mirada del rey, como dice el proverbio, disipa el mal, no porque ignore el sufrimiento, sino porque ha aprendido a separar los falsos conceptos del verdadero ser.
Donde el hombre común ve pobreza, él ve riqueza dormida. Donde otros ven gusanos, él ve mariposas a punto de nacer. Donde alguien percibe invierno, él contempla el verano latente. Donde el ojo natural ve necesidad, él reconoce a Cristo dormido. Este es el núcleo de la plegaria más grande, ver al Hijo de Dios dentro de todo hombre y despertarlo afirmando: yo soy Jesús. Cristo de Nazaret no es un personaje distante, es la conciencia divina dormida en cada uno, esperando ser reconocida y asumida. Aquí Neville se apoya en la confesión de Agustín: tarde te amé, estabas dentro y yo te buscaba afuera. El error fundamental del hombre ha sido siempre buscar a Dios afuera, cuando la realidad es que está en la propia conciencia. Aunque Cristo hubiera nacido 1000 veces en Belén, si no nace en ti, tu alma sigue vacía. El verdadero Belén es tu imaginación, y el verdadero nacimiento es el despertar de la identidad divina dentro de ti. Neville insiste en que la creación ya está terminada. Todo lo que existe en la eternidad está ya consumado, aguardando ser llamado al escenario de lo visible. El modo de llamar a cada estado es sentirlo. Como el sueño se llama sintiendo tengo sueño, así Cristo se llama sintiendo yo soy Cristo. Al asumir ese sentimiento, todo en la vida se reordena para expresar la dignidad y la gloria de ese estado. La gente y las circunstancias que parecen aparecer por azar son en realidad afinidades de tus estados de ánimo. Por eso, puedes profetizar tu futuro observando lo que sientes en lo íntimo. Tarde o temprano encontrarás personajes y situaciones que revelan tus sentimientos dominantes. El llamado más alto, entonces, es al perfecto. Llamar al perfecto significa vestir la identidad de Cristo, asumir el rango más noble posible. Si nuestro comportamiento está influido por lo que subconscientemente creemos ser, nada transforma tanto como adoptar la creencia de que somos Cristo. Esa asunción sutilmente cambia pensamientos, palabras, gestos, actitudes y, en consecuencia, destinos. Neville cierra con un pasaje de Pablo: todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria. La oración suprema consiste en mirarnos en el espejo de la conciencia y ver allí la gloria del Señor, hasta que esa visión se convierta en la convicción profunda que moldea toda nuestra vida. Así se entiende su sentencia final: dejemos que Dios despierte y que sus enemigos sean destruidos. Los enemigos no son personas externas, sino los falsos conceptos, los estados de miedo, duda, escasez y culpa que se desintegran cuando la conciencia asume la verdad suprema de su identidad. No hay oración más grande, porque no hay afirmación más transformadora que reconocerse como Cristo y vivir desde ese reconocimiento. Con este capítulo culmina la oración, el arte de creer. El recorrido ha sido claro. De la ley universal de la reversibilidad hasta la plegaria más grande, Neville ha mostrado que la oración no es súplica, sino creación consciente. No es pedir a un poder externo, sino despertar al poder interno que somos. En este libro revela que cada pensamiento es semilla, cada sentimiento es decreto y cada imagen sostenida con fe se convierte en carne. El arte de la oración, en definitiva, es el arte de asumir la identidad de Cristo, porque en esa identidad toda promesa está ya cumplida. Con este estudio hemos recorrido uno de los textos más trascendentales de Neville Goddard. Publicado en 1945, apenas un año después de Sentir es el secreto, este libro lleva la enseñanza un paso más allá. Mientras en el primero Neville reveló la clave del sentimiento como puente entre lo invisible y lo visible, aquí desarrolla de manera sistemática el arte de la oración como ciencia espiritual y como acto consciente de creación.
Cada capítulo es una pieza en una cadena lógica y mística al mismo tiempo. En la ley de la reversibilidad comprendimos que causa y efecto son intercambiables, que lo que normalmente atribuimos al mundo externo puede invertirse en el mundo interno y que el sentimiento del deseo cumplido es tanto el resultado como la causa de la experiencia. En la naturaleza dual de la conciencia descubrimos que la mente consciente y la subconsciente trabajan como sembrador y campo fértil y que el subconsciente, siendo deductivo, obedece sin cuestionar las premisas que le entregamos. En imaginación y fe aprendimos que estas dos facultades son las únicas necesarias para imprimir en el subconsciente los estados que queremos vivir y que no es la voluntad ni el esfuerzo lo que produce el cambio, sino la creencia interior sostenida con naturalidad. Con ensueño controlado, Neville nos mostró el taller práctico donde esas facultades se ejercitan. Ese estado liminal entre la vigilia y el sueño en el cual la mente consciente se apaga y el subconsciente queda abierto a toda impresión. Allí la conversación interna se convierte en decreto creador. La ley de transmisión del pensamiento llevó el tema aún más lejos, demostrando que no estamos aislados, que las creencias profundas que sostenemos acerca de otros se transmiten y despiertan en ellos lo que afirmamos. Así se reveló la responsabilidad inmensa de nuestras convicciones. Nunca vemos a los demás como son, sino como los creemos, y ellos terminan encarnando lo que de ellos sostenemos. En Buenas Noticias, esa verdad se volvió consejo ético. Nuestras conversaciones interiores son oraciones constantes, y la mayor obra espiritual es aprender a llevar a otros la vibración del bien, de la reconciliación, de la salud y de la abundancia. Finalmente, en la plegaria más grande, Neville cerró su enseñanza con el punto más alto. No hay oración más poderosa que asumir la identidad de Cristo. Despertar en nosotros la conciencia «Yo soy Cristo» es el acto supremo de transformación, porque desde esa identidad todo lo demás se ordena. El Cristo que parece histórico, externo o lejano se revela como la propia conciencia divina, dormida en nosotros, esperando ser despertada mediante la afirmación interior. Este libro, aunque breve en extensión, es monumental en su alcance. Nos enseña que la oración no es súplica ni petición temerosa, ni repetición de fórmulas externas. La verdadera oración es el arte de creer, el arte de asumir lo deseado como ya cumplido y vivir en esa atmósfera interna hasta que se convierta en carne. Es el camino más directo hacia la comprensión de que la conciencia es la única realidad y que cada hombre es el moldeador de su destino a través de lo que cree en el silencio de su corazón. Al terminar este análisis, queda claro que la oración, el arte de creer, es un libro de práctica, un manual de entrenamiento espiritual. No basta con leerlo, pide ser experimentado. Cada lector que se atreva a aplicar sus principios descubrirá que no hay límites más que los que impone su propia incredulidad, y cada victoria interna confirmará la verdad de que la fe es la sustancia de lo que se espera y la evidencia de lo que no se ve. Con este cierre, dejamos en tus manos la segunda gran joya de la obra de Neville, y como siempre, no nos detenemos aquí. Seguiremos avanzando juntos en este camino de análisis profundo y detallado de toda su bibliografía. El próximo libro en nuestro recorrido será La Ley y la Promesa, una obra en la que Neville presenta, a través de testimonios reales, cómo la imaginación aplicada transforma vidas y confirma la veracidad de su enseñanza. Gracias por acompañarme en este viaje de estudio y descubrimiento. Te invito a seguir compartiendo tus reflexiones, experiencias y preguntas, porque este espacio no es solo una lectura, sino una comunidad que aprende y se enriquece con cada paso. Que la paz y la abundancia estén siempre con ustedes. Hasta pronto.